Feliz y próspero año nuevo. Acabamos de terminar el 2020 y ha sido un año totalmente atípico. Como muchos me dicen, ha sido un año negro. Bueno, pues vamos a empezar este año 2021 haciendo un roscón de Reyes negro. Nos vamos a comer un roscón que va a simbolizar el año que hemos pasado para empezar este año con más energía, con más ganas y con muchísimo optimismo. Y sobre todo, es un roscón fantástico, absolutamente delicioso, fácil de preparar, con la característica de que está hecho con un chocolate que es totalmente negro. Te va a sorprender muchísimo y además te va a encantar. Bueno, por cierto, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Y no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y comenzamos con la elaboración de la receta. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura seca de panadero. Es muy fácil, solo tienes que ponerla en la leche tibia y con la ayuda de una cucharilla remover bien hasta que se disuelva. Del total de la cantidad de harina de la receta tomamos 2 cucharaditas y con la ayuda de una cucharilla mezclamos bien también hasta que quede todo perfectamente integrado. Y a continuación taparemos con un plato y dejamos reposar. A continuación ponemos el resto de ingredientes que vas a ver en un bol o directamente en el bowl de la amasadora. Colocamos los 2 huevos. Todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. A continuación pondremos los ingredientes aromáticos. En mi caso, vainilla al bourbon, una cucharadita. Puedes usar también agua de azahar o vainilla normal. A continuación, una cucharada de miel. Después removemos y vamos a añadir el ron añejo o ron blanco, el que prefieras, como unas 2 cucharaditas aproximadamente. Y vamos a mezclar bien. Todo este paso es igual, tanto si lo haces a mano como a máquina. De esta forma te va a ayudar muchísimo en el amasado. Con la ayuda de un batidor o unas varillas mezclamos completamente. Y a continuación añadimos el cacao. Este cacao totalmente negro es el que se utiliza para hacer las famosísimas galletas Oreo. No te haces una idea de lo bien que huele y el sabor tan fantástico que da. Si te fijas, lo que he añadido a continuación ha sido el azúcar y seguimos mezclando. Aquí tienes el paquete del cacao que he utilizado. Si no puedes encontrar este cacao, podrías usar sin ningún problema cacao puro en polvo. Lo único que no quedará totalmente negro. A continuación vamos a poner la harina de trigo. Yo estoy utilizando una harina de trigo de fuerza, se llama así en España, y es porque tiene una buena cantidad de proteína, entre un 12 y un 13%, es decir, de 12 a 13 gramos por cada 100 gramos de harina. Es una harina perfecta para hacer este tipo de elaboración, tipo brioche. Una vez integrada la harina, le ponemos la levadura que hemos tenido activando con la leche tibia y con la ayuda del batidor vamos mezclando. Solamente nos falta por añadir la sal y la mantequilla. La sal la vamos a poner ya directamente y empezaríamos en este momento el amasado. Fíjate, yo voy a amasar a máquina y voy a utilizar no el gancho amasador, sino la pala. Es muy importante, si dispones de este accesorio, utilizarlo, ya que te va a resultar mucho más fácil a la hora de amasar. He puesto la máquina al mínimo, ya que lo que estamos haciendo ahora mismo es incorporar toda la harina a la masa y vas a ver cómo te va a quedar una masa bastante sólida. De hecho, se va a despegar completamente de la máquina. Si lo haces a mano te va a resultar muy sencillo de manejar. El problema va a venir cuando empieces a añadir la mantequilla, que te recuerdo que está a temperatura ambiente. Si te fijas, después de un minuto aproximadamente he empezado a añadir la mantequilla directamente. Hasta que no tengamos toda la mantequilla integrada a la masa, no empezará el tiempo total de amasado que te voy a dar a continuación, que va a ser 20 minutos. Sí, has oído bien, 20 minutos a una velocidad media alta, como al 4 aproximadamente en mi máquina. Y fíjate cómo se mueve. Bueno, te va a sorprender cómo, aunque parezca increíble, al final la masa se va a terminar despegando completamente de las paredes. Si en lugar de a máquina haces el amasado a mano, tendrías que amasar por 10 minutos con la técnica del amasado francés, dejar reposar 20 minutos aproximadamente y volver a amasar otra vez y obtendrás aproximadamente el mismo resultado, como ves ahora mismo en la imagen. Una masa que es ligeramente pegajosa,
pero que está muy elástica y brillante. Fíjate en la textura, es una textura maravillosa. Una vez que le demos forma, verás que queda totalmente lisa. De esta forma, con este amasado tan intenso, hemos desarrollado el gluten de la masa al máximo y vamos a obtener una masa súper agradable al tacto, muy fina, muy elástica y muy suave. Te va a encantar. Ahora lo que estoy haciendo es simplemente bolear la masa. Me ayuda una rasqueta para poderla despegar, ya que, como te decía anteriormente, es ligeramente pegajosa. Si ves que te cuesta trabajo, podrías ponerte un poquito de aceite en la mesa de trabajo o en las manos. Pero si te fijas, queda perfectamente lisa y brillante. Y ahora lo que hacemos es ponerla en el bol a reposar. Al bol le he puesto un poquito de aceite, así nos resultará más fácil de sacar. Ponemos un gorrito de ducha o algo para tapar y vamos con la fermentación. Si te fijas, voy a utilizar el truco de fermentación lo más rápido posible dentro del horno, que es con el horno apagado, un recipiente con agua hirviendo y dejamos fermentar dentro. Aquí estamos en invierno y la fermentación con este tipo de chocolate cuesta muchísimo. En mi caso me tomó 2 horas hasta que fermentó completamente, es decir, hasta que dobló su volumen. Y ahora lo que hacemos es sacarla del recipiente y le vamos a dar unos pliegues ligeros. Vamos a procurar no quitarle todo el aire que se ha producido en la fermentación, pero sí que le vamos a volver a dar forma de bola para crear tensión en la masa. Se volverá otra vez lisa y la vamos a dejar reposar simplemente 5 minutos para poderle dar forma mucho más fácil al roscón. La forma, súper sencillo. Vamos a despegarla un poquito de la mesa, ya que no le he puesto aceite, y con la ayuda de 2 dedos hacemos el agujero justo en el medio. Cuando ya atravieses hacia el otro lado, agarras la masa y empiezas a estirar sobre sí misma. Como la masa está muy relajada y el gluten perfectamente formado, se va a estirar con muchísima facilidad. Y ahora ya directamente la ponemos en la bandeja de horno con papel vegetal o papel de horno para evitar que se nos pegue. Y ahora ya le damos la forma final. Fíjate cómo lo hago. Voy dando forma, voy encogiendo la masa, recogiéndola justo por el centro, como dándole forma de correa y poniéndole la forma lo más bonita posible. Cuando ya veas que la tienes perfecta, ya será el momento adecuado de dejar la segunda fermentación. Yo te recomiendo que te tomes tu tiempo para igualar las partes que te queden más gruesas, estirarlo y dejarlo lo más perfecto posible. Así el resultado final será mejor. Una vez listo, lo tapamos con papel film o con plástico y dejamos reposar. Mientras la masa está reposando, puedes utilizar el truco que te he enseñado antes de la fermentación en el horno con el horno apagado y el recipiente con agua caliente y vamos a ir preparando la decoración. Lo que he hecho es, en 40 gramos de azúcar le he puesto una cucharadita de agua de azahar. Podrías usar también sin ningún problema ron o incluso agua normal. Estamos humedeciendo el azúcar para ponerlo en la decoración y le pondremos también almendra fileteada y para pintar el roscón lo haremos con leche. Fíjate, en mi caso, como es invierno, ha tardado 2 horas en fermentar. Ha doblado su volumen perfectamente y lo que estoy haciendo es pincelarlo con un poquito de leche. No estamos utilizando huevo porque no queremos que nos tome demasiado color. Y ahora ya decoramos al gusto, con azúcar, con almendra fileteada o incluso si quieres le puedes poner la fruta confitada como prefieras, como más te guste. Y metemos al horno, con el horno precalentado, a 180 grados con calor arriba y abajo. Y estará unos 20 a 23 minutos aproximadamente. En mi caso, en 22 minutos estaba perfectamente listo. Y no veas lo bien que huele la casa, no te haces una idea. Y fíjate la pinta tan maravillosa que tiene. Es verdad que se ha rajado un poco, pero bueno, esto es perfectamente normal en este tipo de elaboración. Y ahora ya pues puedes hacer el relleno que tú quieras o incluso comerlo sin rellenar. Yo lo que estoy haciendo es rellenándolo con nata montada. 500 mililitros de nata, 50-60 gramos de azúcar glass y bates. Decoras, le pones las figuritas, la figurita del rey y el haba, que le toca el haba paga el roscón. Lo tapamos con un poquito más de nata montada y a disfrutar. Para decorarlo más todavía, yo te recomiendo ponerle un poquito de nata montada justo por encima, en diferentes puntos, sobre todo tapando las imperfecciones de las rajas que se han formado en el horneado, y lo decoras con bombones, con Rafaelos o con Ferrero Rocher. Y bueno, ya queda
espectacular. Y en este momento del vídeo, mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestro roscón negro, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y como novedad, este año en todas las recetas de panadería te dejo el porcentaje de panadero para que puedas hacer la cantidad de masa que prefieras. Y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? Suscríbete y acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos una nueva videoreceta. Y te recuerdo que nos vemos aquí en Recetas que Funcionan la próxima semana con otra nueva, fantástica y original videoreceta.